¿Cómo están? Bueno, estamos aquí en el programa de Dios, Familia y el Campo y hoy tenemos un invitado muy especial, Gonzalo Martinetti. Bueno, lo presento rápidamente para que luego él nos pueda dar unas palabras de bienvenida. Él es vicepresidente de Anecacao, ¿ya? Y es presidente de Babahoyo Export, una exportadora de cacao. Y algo que me llamó mucho la atención cuando lo conocí a Gonzalo es que es alguien joven en el campo, ¿ya? Joven, ahí como lo ven, parece medio surfista, pero sí es surfista. Pero que está involucrado mucho con el tema de la sostenibilidad, con el tema del cuidado del medio ambiente. Bienvenido, Gonzalo, a este programa. Gracias por estar aquí y poder compartirnos un poquito lo mucho que sabes de este negocio. Muchísimas gracias a ti, Andrés, por la invitación. Realmente para mí es muy grato venir acá a tu programa, poder conversar un poquito sobre temas que realmente a mí me apasionan y hoy en día es muy importante compartirlos con el público. Me agrada mucho el nombre del programa, Dios, Familia y el Campo. Cuando tú me lo nombraste y me preguntaste si te quiero acompañar al podcast, yo realmente es la primera vez que hago un podcast, pero por el nombre del programa, Dios, Familia y el Campo, dije, ¿por qué no? O sea, son los tres temas que han estado acompañándome en lo largo de mi vida. Entonces, hay mucho que hablar sobre ello. Definitivamente, definitivamente. Bueno, vamos a empezar realmente contarle un poquito a la audiencia y a nuestra comunidad por qué, de dónde sale el nombre de Dios, Familia y el Campo. Y ahí lo vamos a ir conversando. Porque durante muchos años de estar visitando a los pequeños, medianos productores de diferentes cultivos, banano, arroz, hoy cacao, nos llaman mucho por el tema de cacao, me he dado cuenta que algo muy importante que se da en el campo es la fe. Ya, la gente se levanta con mucha fe. Sí. La fe es impresionante, la gente sabe, no, hoy día va a ser un buen día. A pesar de que puede estar diciendo, no se ve que va a llover, pero yo creo que hoy día va a ser un buen día. Y tomando ese tema de la fe, yo quería que me cuentes un poquito, Gonzalo, ¿cómo se da estos inicios en la agricultura? ¿Cómo se da estos inicios en el mundo del cacao? ¿Cómo apareciste? ¿Cómo fue? Cuéntame un poquito de dónde viene este tema de estar en la agricultura en tu familia y en ti ahora, ¿no? Correcto. Bueno, algo de lo que decías hace un rato, realmente creo que la fe y el campo son dos cosas que están totalmente relacionadas, son dos cosas que van de la mano. Porque el que es productor y no tiene fe, que se dedique a otra cosa, porque el campo es de fe. Y el que cree en Dios y no tiene fe, no cree en Dios. Entonces, claro, son dos cosas que realmente van totalmente de la mano. Hablando un poquito sobre mi trayectoria, bueno, yo vengo de una familia exportadora de cacao. Soy la tercera generación de una familia exportadora de cacao. Mi abuelo empezó con el negocio de exportación de cacao en 1965, si no me equivoco. Fundó la Casa del Cacao en esa época, en la ciudad de Quevedo. Mi abuelo, persona empresaria, con una visión muy amplia respecto a lo que se venía en Ecuador, respecto a los mercados internacionales. Le atrajo mucho el cacao, él no lo conocía, lo descubrió, se enamoró del producto y le metió 100% cabeza y fe, que es lo que estamos conversando el día de hoy. Qué interesante. Cuéntame un poquito, yo siempre me gusta recordar mucho a mi niñez, ¿no? Hoy lo que soy fue porque fueron cosas que fui aprendiendo en mi niñez. ¿Cómo era tu niñez ahí cuando ibas a la exportadora de tu abuelo? Hermoso, me imagino que era hermoso. Cacao por todos lados. Hermoso. Cuéntame un poquito, ¿cómo era esa niñez? Realmente mi niñez es algo que lo tengo presente cada día de mi vida porque puedo decir, gracias a Dios, tuve una niñez, obviamente con problemas y dificultades, ningún hogar es perfecto, pero dentro de todo tuve una niñez maravillosa, llena de amor y llena de buena familia. Mi familia es gigante, llena de mucha familia. Muchos primos, muchos primos, muchos tíos. Harta fiesta, harta matinea, de ser, por supuesto. ¿No? Y aparte, fuera de eso, mi familia es Manaba. Entonces, en Manaví te suman primos también. Entonces, o sea, lo que más he tenido es gente que nos quiere, con el cual tú puedes compartir. Y la gran parte de ellos son productores. Tengo de parte de mi familia materna y paterna, muchos tíos míos se dedican a la agricultura. Tengo tíos que se dedican al cultivo de banano, tíos que se dedican al cultivo de palma, tíos que se dedican al ciclo corto y tíos que también están en el área de cacao. O sea, entonces en tu niñez, ¿qué? ¿Andabas por ahí? ¿Cómo era? En mi niñez, lo que yo recuerdo mucho de mi niñez fuera, bueno, mi padre no es productor ni agricultor, mi padre es comerciante. Okay. Mi padre se dedicó al negocio de la comercialización de cacao. Buena combinación, ¿no? Tener Totalmente. Productor y comerciante. Mi padre tuvo haciendas,
pero realmente su pasión más que la hacienda fue la comercialización. Ajá. Siempre lo vi más involucrado dentro de la planta, recibiendo al productor, atendiéndolo, preocupado siempre por la sostenibilidad desde esa época. Ok. Mi papá heredó el negocio del abuelo, lo trabajó un buen tiempo. Y bueno, algo que yo recuerdo antes de brincarme a otro tema, hablando de mi niñez, es los tendales de cacao. Salir en mi bicicleta y recorrer esos tendales de cacao con los hijos de los cuadrilleros, porque en esa época se usaba mucha mano de obra. Claro. Hoy en día se usa, pero ya hay un poco de, bueno, están los tractores, Claro. cierta automatización. Pero en esa época, por ejemplo, algo que ahorita ya no existe, habían las monilleras. Ya. Ahorita tenemos zarandas que clasifican el grano. Claro, claro. En esa época las zarandas eran mujeres que trabajaban con nosotros, que se sentaban alrededor de una montaña de cacao y llevaban una tabla de Playbo Ya. y empezaban con su tabla de Playbo a clasificar grano a mano, cogiendo monilla, impureza y clasificando grano. Entonces te imaginas la cantidad de gente que había dentro del negocio, ¿no? Había cualquier cantidad de mujeres que se dedicaban a este trabajo de clasificación y aparte gente, hombres que se dedicaban a la parte que ya trabajos un poco más fuertes como es el tema de ensacado, de traslado de carga. Entonces yo recuerdo esas montañas altas de cacao. Hace un rato dijiste, bueno, me gusta el mar, empecé a surfear a los 15 años, ahora ya no lo hago muy poco, estoy casado, tengo una hija, tengo un negocio, tengo un poco más de responsabilidades. Pero te me fuiste un poquito adelante. Eso más o menos, ¿cuántos años tenías cuando andabas en bicicleta y veías esas montañas? Te hablo que yo tenía, ponle 15 años. Y la primera ola que yo surfeé en mi vida fue una ola de cacao. Porque a eso quería llegar, ¿no? Porque ¿de dónde sacaste la habilidad? Debería haber sido Yo recuerdo en esa época esos pilos grandes de cacao y esas tablas de Playbo. Cuando ya las mujeres terminaban de hacer su trabajo, quedaban las tablas de Playbo amontonadas a un costado. Y yo veía esas montañas de cacao gigantes. Y primero me subía y me tiraba de trampolín, me tiraba de cabeza, me clavaba. Pero un día veo una tabla de Playbo ahí y dije, bueno, la agarro, me subo con la tabla, la puse ahí, me paré y ve, loma abajo. Entonces le empecé a hacer todos los días. Yo más le decía a mi papá, que crezca el pilo de cacao. Veía que tenían cacao seco por allá y yo de 15 años daba órdenes. No, mete más cacao ese pilo, porque quiero el pilo más grande para subirme y lanzarme con mi tabla de Playbo. Qué interesante eso que nos cuentas. Algo que yo he visto en ti, que he visto en tu familia también, y conozco a don Pedro, mientras me hablabas de la cantidad de personas que trabajaban, eso es algo que les caracterizó mucho a ustedes como administradores, las personas. Algo que me gusta a mí siempre resaltar es, después de Dios, lo más importante son las personas. Sí. ¿Cómo fue esa relación? ¿Qué aprendiste del manejo con las personas, con los jornaleros? ¿Cómo fue eso para ti? Un vínculo, me imagino, muy cercano. Realmente fue un vínculo muy cercano y son cosas que te ayudan mucho en tu vida profesional, que me ayudan mucho en mi vida profesional hoy en día. Lo que yo te estoy contando de que yo me ponía a jugar todo el tiempo con los hijos de los tendaleros, en ese momento yo lo veía como un juego. Pero hoy en día realmente fue lo que me enseñó del trabajo interno, del trabajo de bodega, el tratar bien a las personas, porque los hijos de las personas que jugaban en esa época conmigo, hoy en día trabajan en mi planta. Ya son personas que tienen mi edad y trabajan conmigo. Entonces, más que una relación de trabajo-jefe, somos amigos que alguna vez pedaleamos juntos o que alguna vez nos lanzamos de un pilo de cacao juntos. Entonces, eso hace que tú lleves tu negocio de un modo diferente, que tú valores más la mano de obra, que tú valores más la parte social. Y realmente yo lo hice de corazón en cierto momento, bueno, toda la vida lo he hecho de corazón, pero hoy en día el mundo cambia y el mundo nos agradece lo que hemos hecho durante todos estos años y hoy en día la parte social, la parte de sostenible está siendo valorada y está siendo recompensada. Entonces, para nosotros adaptarnos a todas las nuevas tendencias que hay hoy en día dentro del sector cacaotero, ha sido un desafío como para todo el mundo, pero no ha sido algo que se nos ha hecho imposible porque lo hemos venido practicando desde siempre. Qué importante eso de tener siempre amor hacia las personas, porque algo que yo siempre veo mucho cada vez que voy a estas visitas al campo es que realmente yo siempre digo, yo me paro frente a los ricos, porque los ricos son ellos. Te he escuchado decirle.
Yo a lo mejor me asomo a mi ventana y veo un patio de 10 metros de profundidad o menos. Pero usted se levanta, siempre les digo, usted se levanta y ve un campo Sí. que no tiene infinito. Entonces, usted es el rico. Yo realmente vengo aquí a aprender de usted. ¿Qué tan importante es devolverle la dignidad al pequeño y mediano productor, que es por ellos que hoy nosotros tenemos un negocio y hoy tenemos alimento en nuestra casa? Y es importante saber también qué aprendiste de eso y que hoy estás aplicando al modelo de tu negocio, de la exportadora. ¿Qué estás haciendo por la gente más allá de tener claro las políticas y los programas de sostenibilidad? ¿Qué haces más que nada por la gente hoy en tu negocio y en tu sector? Bueno, por la gente de mi sector Ajá. específicamente, hoy en día estamos llevando a cabo programas de sostenibilidad para ciertas marcas con cuales trabajamos en el exterior. Yo hoy en día manejo dos programas de sostenibilidad muy importantes en el Ecuador. Uno es para Hershey, el chocolate Hershey, Ajá. y el otro programa que manejo es para Mars. Son de las dos chocolateras más grandes de los Estados Unidos. A través de ellos hemos logrado canalizar mucha ayuda para el campo. Fuera de eso, como empresa, también ponemos en nuestra parte para ayudar al campo. ¿Cómo los estamos ayudando a estos pequeños productores? Yo tengo en estos programas de sostenibilidad 3 años involucrados. Estoy empezando mi 3er año. Cuando empezamos el año 1, estos productores que se asociaron y que creyeron en nosotros, que tuvieron fe en nosotros, llegaron y eran productores, son productores pequeños. La gran mayoría son productores de 2 cuadras, 3 cuadras, 4 cuadras, 5 cuadras, por ahí unos de 10, otros de 15. Pero la gran mayoría son pequeños productores porque el cacao es eso. El cacao del Ecuador está lleno de pequeño productor. No es como el banano o no es como la palma, que son grandes haciendas, ¿no? El cacao de Ecuador, actualmente ya hay más de 700.000 hectáreas sembradas y el 80% de esas 700.000 se conforman de pequeños productores. El pequeño productor ha crecido de un modo desordenado y poco formal. La gran mayoría de ellos son personas ya mayores de edad, que realmente les cuesta mucho adaptarse a los cambios que hay hoy en día dentro de nuestros sistemas financieros, tributarios. Por ejemplo, hoy en día el tema de la facturación electrónica. Si voy a donde un productor de 65, 70 años a decirle tienes que hacer en facturación electrónica, ese señor no maneja ni WhatsApp. Claro. Entonces es complicado. Pero a través de estos programas de sostenibilidad hemos logrado llegar a ellos y hacerles entender la importancia de la formalización y la importancia de llevar un negocio ordenado, de llevar un control. Muchos de ellos, cuando empezaron conmigo, yo les preguntaba cuántos quintales tú produces por hectárea año y no tenían ni idea. Claro. Muchos de ellos yo les preguntaba, ¿tú haces facturación? Y me dicen, no, tengo mi cédula, en mi vida he tenido un RUC, quiero hacer una liquidación de compra. Y ellos creen que ese es el camino correcto, porque es el camino fácil. Pero a través de estos programas hacemos capacitaciones trimestrales con temas específicos en los cuales detectamos en qué ellos necesitan fortalecer sus negocios. Así es. Entonces, ¿en qué nos hemos enfocado mucho últimamente? En la formalización. Les hemos explicado por qué es importante abrir una cuenta bancaria, por qué es importante las declaraciones, la facturación. Otro lado que nos estamos enfocando mucho últimamente es en la parte social. Yo hace 2 semanas hice mi primera capacitación de este año, y el tema fue sobre políticas sociales, trabajo infantil y trabajo forzoso. Cuando yo le hablé a la gente, tenía 500 productores en mi capacitación, sobre 500 productores, ya de todas las edades, ya no solo gente mayor, sino que ahora el productor mayor va acompañado de un hijo, un nieto, o de la persona que le ayuda dentro de la finca, alguien que le pueda ayudar un poco más con la tecnología. Ya los están llevando porque se dan cuenta que el programa funciona. Claro, y perdón ahí interrumpirte algo. Uno de los problemas que sufrió Ghana, y más que nada Costa de Marfil, es que sus agricultores ya eran de avanzada edad. Eso es uno de los problemas que hoy tiene. Entonces, aquí en el Ecuador se ve mucho ese traspaso de generación en generación. Entonces, qué bueno que lo mencionas y tocando un poco el tema de trabajo infantil, que es algo enfocado en no tener niños trabajando en nuestros cultivos. ¿Cómo ustedes vienen manejando esa información hacia estos padres
que quieren pasar el legado a sus hijos en el tema del cuidado de sus cultivos. Correcto. Mira, realmente el tema de trabajo infantil y trabajo forzoso en Ecuador, bueno, trabajo infantil específicamente, en Ecuador casi no se da. O sea, hay casos, ya, pero casi no se da. O sea, sí van a la escuela. Los niños van a la escuela. Sin embargo, la finca de cacao es una finca en la cual el productor está acostumbrado a que sea un negocio familiar, que aporten. Tú vas, el papá se va en la mañana a recolectar la mazorca de cacao, regresa a la casa con las mazorcas y está la esposa con un cuchillo ayudando a partir la mazorca. Y muchas veces los niños colaboran ayudando a quitar el maguey de los granos de cacao y están involucrados de cierto modo dentro de la tarea diaria de la finca. Lo importante aquí es que ellos entiendan que, bueno, para empezar, Ecuador tiene reglas. Un niño menor de 15 años no puede trabajar. Hay muchos productores que en su cabeza dicen, no, el niño debe trabajar desde chiquito para que aprenda lo que es el trabajo, para que aprenda a valorar el trabajo. Es cierto, son costumbres que antes se las aplicaba, pero hoy en día hay que entender que la prioridad de un niño es estudiar, es la educación. Porque los negocios que ellos la finca que ellos van a heredar, el único modo de que esa finca deje de ser un negocio informal y pase a ser un agronegocio sostenible y exitoso, es que ese niño se eduque para que maneje el negocio de un modo distinto al cual el padre o el abuelo lo han manejado. Y para eso hay que estudiar. Y eso es lo que les estamos explicando, que ellos lo entienden y lo saben. Lo importante es tocarles el tema para que lo tengan presente y se enfoquen más en la parte del estudio, ¿no? Y qué interesante lo que nos mencionas, porque a veces, como tú mismo decías, ¿no? A veces voy a cooperativas o comunidades que agremian a unos 300 agricultores y entre todos podrán tener unas 50 hectáreas, ¿no? Son muy pequeños. Y realmente, pues, lo que queríamos hoy con este programa es que tú les puedas decir un poco a través de alguien que está metido en el negocio, que exporta el cacao, que tiene el contacto con los mercados internacionales, qué es lo que se viene y cómo deben estar preparados para esto, ¿no? Y hoy lo que nos mencionas es muy importante. Mira, si vienen cambios bastante fuertes a nivel mundial, y no hablando en cacao, hablando de cultivos en general, estamos ahorita viviendo nosotros la cantidad de catástrofes naturales, estamos viviendo el calentamiento global. O sea, el que ya no es consciente de los problemas que el mundo tiene hoy en día es porque está ciego o porque, bueno. ¿A qué conlleva todo esto? A que cada vez salgan nuevas regulaciones, nuevos reglamentos sobre los cultivos. Hoy en día, por ejemplo, yo en la última charla que tuve hace 2 semanas con mi grupo de productores, aparte de los temas de trabajo infantil y forzoso, les toqué el tema de las nuevas regulaciones de la Unión Europea sobre la libre deforestación. Ellos me dicen, pero ingeniero, ¿cómo el europeo se puede enterar que yo he deforestado? El europeo no va a venir a darse cuenta que yo he deforestado. Me toca explicarles, señores, hoy en día la tecnología avanza de un modo impresionante. ¿Cómo ellos se dan cuenta que ustedes han deforestado? Porque yo voy a su finca a tomar una coordenada GPS, a tomar un polígono, y no es necesario que ellos vengan a Ecuador. Ellos desde Europa, a través vía satelital, van a mapear su polígono, y si usted ha deforestado, él se va a dar cuenta. Y esto que nosotros estamos hoy en día haciendo, lo que ellos lo dicen como lo escuchan un poquito tedioso, más bien véanlo como nosotros somos un grupo de productores que estamos avanzados a lo que se nos viene. Y cuando esto ya no solo sea la Unión Europea, cuando la ley de libre deforestación ya está a nivel mundial, en Asia y en América, el que no lo ha aplicado va a estar atrasado y no va a poder vender su producto en ningún lado. Porque las exportadoras de cacao como la mía, ahorita yo le compro a mi grupo de productores y al que no está afiliado a mí. Pero más adelante, cuando ya esta ley sea mundial, yo no le voy a poder comprar cacao a ningún productor que no tenga yo la ficha técnica donde esté su polígono, donde esté qué especies frutales, qué especies florales, qué especies maderales ellos tienen. Una ficha completa, donde diga cuántos empleados tienen, si tienen niños en su casa, si esos niños estudian. Yo tengo esa ficha de los productores que están conmigo en mi programa, pero a futuro yo voy a necesitar esa ficha de cada productor que quiera vender cacao en mi planta, porque a futuro
cada industria de cacao me va a pedir que para que yo le venda cacao, le envíe la trazabilidad completa de ese grano de cacao. Por supuesto. Y es importante también que los pequeños y medianos agricultores entiendan que hoy una de las bonanzas que estamos viviendo viene de un problema medioambiental en Costa de Marfil y Ghana, ¿no? Ellos, por sembrar mayor cantidad de cultivos de cacao, tiraron abajo mucho bosque, mucha tierra protegida. Y hoy los problemas climáticos a los que están viviendo se dan por eso, ¿no? Entonces es importante que nuestro productor ecuatoriano sepa que hay que guardar un equilibrio entre ser productivos y tener nuestros cultivos sanos, pero también cuidar los árboles naturales de la zona para poder tener una estabilidad, un equilibrio y que no pueda ser afectado nuestro medio ambiente o nuestros microclimas de acuerdo a la zona, ¿no? Mira, Andrés, realmente hay que ser muy agradecido de vivir en el país en el que vivimos. Ecuador es un país bendecido 100%. Ecuador no es África. África, desgraciadamente, está enfrentando muchos problemas y sobre todo problemas sociales. Acá en Ecuador podremos tener problemas políticos y podremos a veces no estar de acuerdo con nuestros mandatarios, pero sea lo que sea, hasta el peor mandatario de Ecuador creo que sí se ha preocupado siempre por esa parte social. Y hoy en día los empresarios ecuatorianos también nos preocupamos mucho por ello. Y eso ha hecho que el cacao del Ecuador actualmente sea el cacao mejor pagado del mundo entero. Y en general, el productor ecuatoriano, sea de cacao o de cualquier otro cultivo, es un productor que tiene momentos, tiene años malos, porque ningún producto siempre está en la cima. Así es. Nadie siempre está en la cima. La vida es cíclica, la vida es de subidas y bajadas. Cada producto tiene su momento. Y hasta en el peor momento el productor ecuatoriano no le falta el verde en la mesa, no le falta el huevo en la mesa, no le falta el pollo en la mesa. Eso a diferencia de otros países como África, sí les falta muchas veces y la gente se va a dormir con hambre. Acá en su peor momento igual hay para la comidita y en su mejor momento, como el que estamos viviendo hoy en día el sector cacaotero, no solo hay para la comidita, hay para la camioneta Hilux, para la camioneta D-Max, porque los precios les están dando. O sea, cada producto tiene su momento de bonanza. Hay que ponerse entonces un local de electrodomésticos por la zona. Ahorita si montas un artefacto en la mitad del campo cacaotero, vendes todo. Vendes el televisor, la refri, la moto, la cocina. Qué bueno, qué bueno. Qué tan importante, como te decía, es este tema de la sostenibilidad. Pero ahora, llevándolo un poquito más al tema del cultivo en sí, nosotros siempre en las charlas que hacemos, que son charlas que lo que nos enfocamos mucho en el tema del suelo, ¿no? ¿Cómo en tu experiencia visitando pues con tus charlas de sostenibilidad a estos pequeños y medianos agricultores, qué has visto en el tema de cuidado del suelo? ¿Cómo lo ves? ¿Ya lo ves más capacitado, más tecnificado, más consciente? ¿Qué le recomendarías a estos pequeños y medianos agricultores para que cuiden su mayor patrimonio, que yo siempre digo es el suelo? Correcto. Bueno, algo muy importante que muy pocos productores lo solían hacer, que hoy en día, este año creo que todos lo han hecho. Y bueno, también parte de nuestros programas de sostenibilidad está el financiamiento de análisis de suelo. Mucha gente, a veces, mucho productor tiene en su cabeza que para crecer en producción deben sembrar más. Y mucho productor tiene en su cabeza que si hoy en día el cacao es el producto estrella a nivel nacional, yo boto mi otro cultivo y meto cacao. Son dos cosas erróneas. Eso es muy normal, lo he visto. Es muy normal, pero son dos cosas que no se deberían hacer. Porque no todo suelo sirve para todo cultivo. Así es. Tú primero, antes de meter cacao, tienes que hacer un análisis de suelo y ver si ese suelo está apto para cacao. Porque si no lo está, vas a perder plata. Claro. Y por otro lado, la respuesta para ser más productivo no es sembrar más. Es sacar al máximo el cultivo que tú ya tienes. Si yo tengo 1 hectárea de cacao y yo quiero cosechar más, no debo sembrar 2 hectáreas. Debo tecnificar esa hectárea para aumentar la producción de esa hectárea. Y eso es algo que el productor antes no lo sabía, que hoy en día ya lo tiene en su cabeza. Hay mucha confusión porque Ecuador tiene varias variedades de cacao, pero entre esas dos las más conocidas, la nacional y el CCN 51. El CCN 51 es un super árbol que gracias a él Ecuador está donde está hoy en día, desarrollado por un científico ecuatoriano, Homero Castro. Hay que darle las gracias a Homero Castro de lo que estamos viviendo hoy en día en Ecuador. A diferencia del nacional es un árbol de mucho sabor, de buen perfil, pero no es de alta producción.
Entonces el productor mete CCN 51 y el árbol de CCN no le mete nada y bota lo mismo que el de Nacional y creía que estaba bien. Pero hoy en día ya le estamos explicando que el CCN 51 bien manejado puedes cosechar 2 y 3 toneladas por hectárea. Cuando el productor normal está cosechando un cuarto de tonelada, la mitad, 10 quintales, 12 quintales por hectárea. Están súper abajo de lo que pueden obtener si uno tecnifica ese cultivo. Entonces, eso es un logro que estamos teniendo hoy en día con nuestro grupo de productores. Y bueno, no solo mi empresa trabaja en estos programas, toda empresa exportadora del Ecuador ya hoy en día está enfocada en esto. ¿Qué es lo que esto va a causar? Que Ecuador en los próximos años, sin sembrar más cacao, pase de ser el tercer país productor de cacao del mundo al segundo lugar. Eso es bastante. Es bastante. Es bastante. Realmente este año lo que más se ha sembrado en el Ecuador es cacao. Con estos precios, las plantas de cacao, ahorita hay una alta demanda de plantas de cacao. Es un cultivo bastante rentable. Es un cultivo en el cual siempre hay donde venderlo. Y bueno, por costumbre, el cacao siempre se paga al momento. No es como otros cultivos, los cuales tú vendes, das entregas de producto y estás cobrando los 15, 20 o 30 días. El cacao es tu pan de cada día, ¿no? El cacao es, si te enfermaste y necesitas dinero para la medicina, voy al cultivo de cacao, boto un par de mazorcas, vendo el mismo día, así se embaba, y tengo efectivo para salir del problema. Sí, lo he visto. Lo he visto. Que se podría decir que estamos viviendo nuevamente la bonanza, ¿no? De la pepa de oro. Sí, como en años anteriores, sí. como en la época de don Pedro Martinetti, tu abuelo. Sí, realmente Ecuador ha tenido sus momentos de bonanza en cacao, como también ha tenido sus momentos duros. 3 años atrás yo lo viví, yo estaba con mi empresa trabajando y tuvimos un año en el cual la tonelada llegó a $2,000 la tonelada. Estábamos hablando de un quintal que llegó a bajar a 70 el quintal. Ni siquiera los costos de producción daban. ¿Qué ahí empezó a hacer la gente? Que eso también es otro gran error de muchos productores en Ecuador, que es que cuando el precio no sirve y el precio del otro producto sí sirve, voto y meto lo que sirve. Pero es que ningún producto te cosechas de la noche a la mañana. Todo tiene su ciclo. Entonces, hay mucha gente que hace 3 años que el cacao estuvo en 2.000 la tonelada, 3.000 la tonelada, con precios que no servían, decepcionados, botaron cacao. Y esa gente hoy en día está arrepentida de lo que hizo. Por supuesto. Entonces me contabas que andabas en bicicleta, tus primeras olas fueron en unas montañas de cacao, pero de ahí, ¿qué pasó? ¿Cómo te metiste a este negocio? Porque a pesar de que he visto que muchos hijos o segunda o tercera generación siguen el negocio, he visto mucho también hijos segunda y tercera generación que no regresan al país, que se van afuera porque aquí no ven lo que ellos querían. Bueno, te cuento que casi me sucede a mí. Casi me sucede a mí, pero la sangre de cacaotero que llevo por dentro es algo que te jala y que no te deja ir. A veces tú crees que tu camino está por otro lado, pero el aroma de cacao siempre me sentó en mi lugar. Y bueno, aquí estoy hoy en día, ¿no? Pero contestando tu pregunta, cuando yo termino mi universidad, yo termino mi colegio, yo le decía a mis padres, yo quiero ser cineasta. Ya. Y yo quiero estudiar cine. Y yo me fui a vivir a Argentina, porque terminé mi colegio en Argentina, hice el 6º curso allá, y mi plan era quedarme, yo había ahí averiguado para entrar a la Universidad del Cine de Buenos Aires. Imagínate mi rumbo a dónde se estaba yendo. Bueno, regresé a Ecuador por otros motivos, y me tocó empezar mi universidad acá en Ecuador, me metí en la Universidad Espíritu Santo, empecé a estudiar, yo me gradué en comunicación corporativa, pasaba más en Guayaquil enfocado, en esa época mi madre agarró la batuta del negocio y era ella... Entonces, como se dicen, usted que estudió comunicación, vaya y comuníquese con las personas, le decían en la casa. Más o menos. En esa época mi mamá era quien frenteaba el negocio en Quevedo, mi papá tuvo ciertos problemas, entonces mi mamá agarró la gerencia de la empresa de Quevedo, y era ella quien pasaba trabajando para que no nos falte nada. Para que estemos todo bien, por acá estudiando, mis hermanas y yo. De ahí a los 22 años me cansé de la universidad, estaba, no sé. Y bueno, le dije a mi mamá un día, mamá, me quiero ir de Ecuador. ¿Hasta eso cero con el negocio o sí comunicabas? Un fin de semana al mes. Iba un fin de semana al mes, me sentaba, hacía como que trabajaba por ahí, daba 2 órdenes, me involucraba en algo. Pero realmente
estaba estudiando, Ok. vivía de una mensualidad que me daban mis padres. Ok. A los 22 años me fui de Ecuador, una idea loca de irme a Australia a estudiar inglés, a surfear un rato. A estudiar inglés. Fui a estudiar inglés Ya. como excusa, realmente yo Ok. me quería ir un Sí. rato, me quería ir Oye, a viendo, surfear. abres el YouTube, quiero aprender inglés y tienes 500 personas Bueno, que en te esa enseñan. época yo dije, me voy a Australia. Una vez que llegué a Australia, yo fui con una mentalidad distinta. Yo fui con una mentalidad de voy a fregar, voy a surfear. Ok. Cuando llegué a Australia me di cuenta que la vida en Australia es demasiado cara. Ok. Y mis padres no me mandaban tampoco, bueno, tampoco estaban tan contentos en que yo me haya ido, así que no es que me estaban mandando lo que yo Ok. necesitaba para estar cómodo Claro, te allá. hubieras ido más a montaña Te y cuento gastabas que mi menos. experiencia allá fue maravillosa, me ayudó mucho a crecer como persona porque me tocó buscar trabajo y me tocó Ujú. buscar trabajo en sectores en los cuales en mi vida lo imaginé. Yo en Australia fui obrero, lavé platos como 8 meses, que de hecho es uno de los trabajos favoritos que he tenido en mi vida, lavar platos en un restaurante alemán allá. Ok. Me divertí haciéndolo, no me preguntes por qué. Tenía una cocina con vista al mar y lavaba, no tienes ni idea, yo era una máquina. Lavando Yo era una platos. máquina lavando platos. Mi jefe, que era alemán, no entendía por qué yo me divertía tanto lavando platos y creo que hasta le fastidiaba en cierto modo. ¿Qué? ¿Y qué tipo de comida era? Porque a veces pueden ser pastas que se queda mucho No, pegado. lavar Era... plato era sencillo. Ya, Lavar olla y sartén, eso era lo jodido. Sin ya. embargo, igual nadie me quitaba la sonrisa de la cara. Lo hacía, Ok. pero porque sabía que era algo momentáneo. Ok. Yo me fui, sabía que iba a volver y sabía lo que tenía acá, el respaldo familiar. Sabía que lo que estaba haciendo era momentáneo. Ok. Entonces lo hice siempre con la mejor gana, pero eso me ayudó mucho a aprender a empezar de abajo, Ok. a aprender a recibir órdenes, a aprender a ser más humilde y a aprender también a cómo llevarte con tu grupo de trabajo. Ujú. Realmente yo en ese momento nunca imaginé el aprendizaje que yo estaba absorbiendo de esos trabajos de construcción o lavando un plato. Y algo importante que has mencionado, que yo siempre lo digo, que es el principio de la autoridad. Para que un negocio funcione, sea este exportación o en una finca, es importante el principio de la autoridad, es saber quién es tu autoridad. A veces tu autoridad puede ser tu padre, puede ser tu madre, Sí. puede ser tu hermano o puede ser tu hermana que está a cargo de la finca. Y a veces en los negocios familiares es difícil, ¿no? Porque dicen, no, pues mi papá o mi hermano, no, pues que yo que te Me conocí pasó. para el suelo. Me pasó. Te cuento, yo regreso a Australia a los 24 y me enfoqué en terminar mi carrera universitaria, Ok. que la había dejado por la mitad. La terminé a los 26 y a los 26 termino mi carrera universitaria, comunicación corporativa, una carrera en la cual necesitaba buscar una empresa para formar parte del departamento de comunicación y me quedo de brazos cruzados después de haberme graduado y ya tenía que empezar a trabajar. Mi mamá no me iba a mantener toda la vida. Entonces le dije, mamá, voy a trabajar contigo en la empresa de Quevedo y voy a ver qué puedo hacer. Me fui un año a Quevedo a trabajar con ella. Ahí sí estuve ya de planta, haciendo planta de lunes a viernes de tarde volaba a Guayaquil. De Ok. lunes a viernes pasaba allá. Y uno de mis... me gustaba estar en la planta, amo el cacao, pero una de las cosas que no me gustaba era estar ahí metido, porque pasaba ahí metido todo el día. Ajá. Y mi círculo social y mis amigos estaban en la ciudad de Guayaquil. Ujú. Entonces, ese año, aparte de eso, fue un año muy malo en producción, tuvimos ciertos problemas económicos dentro de la empresa, había necesidades y la necesidad te ayuda, la necesidad o te mata o te saca adelante. Así es. Entonces, en ese mal año, yo le dije a mi mamá, préstame un camión, préstame a alguien que me asista, dame gente que yo me voy a buscar cacao. Algo que no hacíamos, porque siempre cacao viene a nuestra planta. Ujú. Entonces, bueno, estábamos necesitando cacao, dale. En esa época no había peligro como hay hoy en día tampoco. De otro modo, no me hubieran, si fuera hoy en día, no me hubieran dejado, te lo aseguro. En esa época era mucho más tranquila la situación en Ecuador, así que me dijo, dale. Ok. Me fui a diferentes sectores de Ecuador buscando cacao, regresaba a veces con el camión medio lleno, por la mitad lleno. Pero entre esos sectores que yo andaba metido, me lanzo para me lanzo por Babahoyo, me lanzo para Montalvo. Ya. Y en Montalvo hice buena relación comercial con intermediarios de cacao de Montalvo. Y me di cuenta que Montalvo está lleno de cacao. Ya. Y me di cuenta que Matecacao está lleno de cacao, que estaba ahí al lado también. Y la zona, de hecho, de Babahoyo, que yo tenía el concepto que era arrocera y ciclocortera, Ajá. la gente había empezado ya años atrás a reemplazarlo por cacao. Ok. Entonces, de la nada, yo empiezo, a cada vez que me iba, llegaba con el camión lleno a la planta de Quevedo.
Y un día, realmente logísticamente no tenía sentido comprar cacao en la zona de acá para regresar al norte, para después mandarlo al puerto de Guayaquil. Claro. Logísticamente es más costoso lo que yo Ajá. estaba haciendo. Entonces le digo a mi mamá, abramos un punto de compra en Babahoyo. No un punto de compra, le digo, abramos una bodega para almacenar ahí el grano y hacer los lotes de exportación ahí y no hacer ese retroceso hacia Quevedo, sino ya despachar cacao desde Babahoyo. Yo abrí una bodega, Andrés, en la cual en ese momento yo era todo. Yo era el cuadrillero, el pagador y el administrador y el que hablaba y el que hacía todo. Yo tenía en ese momento 27 años y créeme que me saqué, y todavía estaba en la universidad. No, estaba haciendo un curso, algo estaba haciendo en la universidad. Y me acuerdo que yo ya empezaba a ir a Guayaquil, porque ya estaba en Babahoyo, no me iba a Quevedo, me iba a Guayaquil. Y llegaba todos los días a ese curso en la universidad oliendo a cacao puro. Que la gente que se sentaba No a mi chocolate, lado... cacao. Sí, pero la gente que se sentaba a mi lado muchas veces no sabía el olor del cacao. Claro. Y me quedaba como que... Y yo ya de una entraba diciendo, es que vengo del trabajo y trabajo en cacao. Por si acaso esto no es mal olor, es que vengo trabajando con cacao. Y así fue el principio. Fue un negocio en el cual después tuve un pagador y un cuadrillero. Éramos tres, un equipo de tres. Y empecé a comprar cada día más. Y ya tengo actualmente, bueno, ese año yo fui un punto de acopio de la empresa de mis padres. Al segundo año ya empecé a comprar más volumen y ya le dije a mis padres, quiero independizarme, ya no quiero ser un punto de acopio de ustedes. Y ahí venía el tema de la autoridad. Okay. Porque mis padres, dentro de todo, sí son muy autoritarios en ciertas cosas. Y yo ya quería hacer lo mío. O sea, con mis padres tenemos una relación fuera de familiar que es maravillosa, una relación comercial maravillosa también, en la cual yo ya manejo mi propia economía. Sin embargo, siempre consulto, siempre hablamos, manejamos dos negocios muy similares, siempre nos estamos respaldando. Entonces, en ese momento yo también quería independizarme y hacer mi propio camino, mi propio legado. Entonces, empecé Babahoyo Export en el 2017. Babahoyo Export fue la primera empresa exportadora de cacao que se abrió en la ciudad de Babahoyo y yo entré a cambiar el concepto de las compras de cacao en Babahoyo, porque antes que yo llegue a Babahoyo lo que existían eran compras de cacao pequeñas, muy informales, en las cuales no existía tanta competitividad. Desde que yo llegué a meter otro tipo de precios y a trabajar sobre todo con un servicio al cliente de primera, que eso fue lo que yo aprendí en mi universidad, a hacer publicidad, a empezar a hacer un poco de marketing, que eso no se daba. Claro. Las bodegas de cacao de la zona eran bodegas que no hacían publicidad, solo era una bodega que se abría y venía el productor a vender cacao y le anotaban en un papel, tome, y le pagan en efectivo. Yo entro a hacer publicidad, cuña, vallas, publicidad boca a boca, de finca en finca, a trabajar con otros precios, hizo que la gente de la zona trabaje de un modo diferente, porque nadie se quiere quedar. Claro. Y hoy en día, en la ciudad de Babahoyo, es una de las plazas del Ecuador donde más alto se paga el cacao de todo el país. Porque es una plaza de cacao altamente competitiva. Actualmente ya hay 5 empresas exportadoras de cacao en la ciudad de Babahoyo y hay intermediarios de cacao que están bien formales y que también trabajan de un modo diferente. No quiero llevarme todo el triunfo de lo que ha sucedido en la ciudad de Babahoyo, pero yo estoy seguro que mi trabajo y mi esfuerzo sí fue parte importante para ayudar e impulsar el sector cacaotero en esa zona en el camino adecuado, en un buen camino. Definitivamente, o sea, un quiebre en el modelo de negocio, un agente de cambio, pues va a hacer que obviamente el mercado se comporte de otra manera y obviamente la gente que está relacionada al negocio también se adapten, ¿no? Entonces, qué interesante eso. Volviendo al tema de tus padres, ¿qué es lo que aprendiste de ellos? ¿Qué es lo que hoy tomaste de su legado, de su aprendizaje, de su manera de manejar las cosas y hoy lo estás implementando en tu negocio? Bueno, de mis padres aprendí 2 cosas, hablando del tema laboral, del tema de mi negocio, el manejo de mi negocio. Mis padres son 2 mundos muy diferentes. Mi negocio es muy especulativo. El cacao es un commodity que se comercializa en la bolsa de valores de los Estados Unidos. Es súper especulativo. Claro. Vivimos con un mercado que abre 4:30 de la mañana y cierra al mediodía, y en el trayecto del día tienes curvas hacia arriba y hacia abajo y tienes que estar atento en qué momento compras y vendes. Y si tú quieres especular en este negocio, puedes hacerlo de largo y puedes
o ganar dinero, o empatar o perder dinero. Se vive todos los días. Claro, o sea, un día puedes amanecer feliz, otro día no te quieres levantar de la cama. No, en el mismo día estás feliz y triste varias veces. Es así de cambiante. O sea, es como el matrimonio. Ni el matrimonio me lleva, me el matrimonio influencia tanto en mis emociones como el negocio de cacao. Pero yo siempre digo que el matrimonio es lo mejor que nos ha pasado, así que no lo malinterpreten. Bueno, ¿qué aprendí de mis padres? Mi papá me enseñó cómo manejar una planta procesadora de cacao. Mi papá me enseñó a trabajar en patios, a aprender a cómo dar órdenes hacia tus colaboradores, a calificar el producto. Y mi papá también era muy especuladora. Entonces, aprendí un poco porque este negocio no lo puedes llevar seguro al 100%. Siempre Claro. debes tener un poquito de especulación. Ajá. Entonces, esa parte de arriesgarse, creo que la aprendí de mi papá. La Biblia nos enseña que debemos ser sagaces y nos enseña a ser astutos. Entonces veo que esa sagacidad, esa astucia, de estar un poco también adelantarse al mercado es importante. Es en este importante, negocio. parece que tener olfato. Ajá. Y ese olfato puedo decir que tal vez lo aprendí de mi padre. Perfecto. Pero no todo puede ser especulativo y no todo puede ser Así riesgos, porque un negocio no se maneja de ese modo. Ajá. Un negocio tienes que manejarlo con los pies centrados en la tierra, tienes que manejarlo con cabeza fría, tienes que manejarlo de un modo bastante... O sea, un negocio es serio y tienes que ver la seriedad del asunto. Los números son fríos. Los números son tienen fríos, los números no emociones. mienten. Y Ajá. eso lo heredé de mi madre, eso es lo que yo aprendí de ella. A aprender de que nadie se hace rico de la noche a la mañana. Ujú. Es mucho mejor si vas step by step. Paso De a ese paso. modo se manejan las cosas. Entonces tengo dos padres con dos visiones diferentes, uno conservador, el otro bastante lanzado, que si los mezclas, creo que hacen una buena mezcla, ¿no? Interesante, eso es lo que me gusta de este mundo, ¿no? Ver cómo el legado influye no solo en la parte, voy a ser un poquito fisiológica, anatómica, no es que heredamos los ojos, el caballo del padre, sino que la esencia, el conocimiento, la sabiduría que podemos recibir de parte de nuestros padres para formar un nuevo ser que luego va a pasar a la siguiente generación todo ese buen conocimiento. También lo malo, porque así como heredamos lo bueno, heredamos lo malo, pero lo malo lo vamos deteniendo un poco, ¿no? Por eso me gusta mucho lo que veo en el campo y lo que veo Bueno, en te personas digo, como tú. dos personas también las cuales he aprendido bastante es de mis dos abuelos, materna y paterna. Mis dos abuelos son dos personas con las cuales yo conversé mucho, los aproveché en sus buenos momentos, y un abuelo da buenos consejos. Definitivamente. Definitivamente. Sí. Consejos sobre todo de familia. La familia es lo más importante. Un consejo de mi abuelo Pedro, que siempre me lo ha dicho. Gonzalito, si te vas a ganar 10, gánate 5, pero la familia es lo primero. Qué buen consejo. Qué buen consejo. Qué buen consejo y es parte de la esencia de este programa. Qué tan importante es la familia. Yo siempre he dicho que podemos trabajar de 8 de la mañana a 8 de la noche, pero nuestros hijos nos esperan en la casa. ¿Qué les estamos dando? A veces decimos, no, yo trabajo para darles alimento. Pero ellos hay una edad en donde no solo necesitan alimento, sino que necesitan de nosotros. Correcto. De lo que nosotros podemos darle. Y qué buen consejo el de tus abuelos. Y otra frase que mi abuelo materno siempre me la lanzaba cuando me veía pateando piedras, porque todos tenemos esos días en los cuales andas con la cabeza abajo, que crees que todo está en tu contra. Decía, mijito, siempre hay otros que están peor. que es un consejo que si lo tomas de un lado positivo, Definitivamente. totalmente. O sea, a veces uno cree que ¿por qué todo me pasa a mí? ¿Por qué yo soy la peor piedra del universo? No es así, uno siempre lo ves desde el peor punto, pero no es así, hay que ser siempre agradecidos, porque a pesar de que estamos pasando un mal momento, nunca me faltó nada. Nunca me faltó el pan, nunca me faltó amor, nunca me faltó nada. Gloria a Dios. Entonces Gloria a no hay Dios que bloquearse por las malas situaciones. qué bueno que pudiste tener estos abuelos, estos padres que guiaron. Sé que no todo es felicidad, porque la vida no es así, ¿no? Pero es muy importante ver y saber que ser resilientes, ¿no? A la situación en la que estamos viviendo. Quisiera hacerte ahorita, ya para ir terminando este tiempo de programa, te voy a dar 3 palabras y tú me vas a contestar una palabra o una frase que se te venga a la mente cuando te la diga. Ok. ¿Ok? Dios,
Dios es todo en mi vida, es quien me ha ayudado a ser mejor persona en este planeta. Ok. Familia. La familia es mi apoyo. La familia es, es quien siempre me ha respaldado y es mi cable a tierra. El campo. El campo es mi pasión. El campo es lo que me gusta oler, donde me gusta estar, con quien me gusta compartir, es con el campo. Y para cerrar, me gustaría que les des 3 consejos a estos productores de cacao que están queriendo ser más productivos, queriendo tener un equilibrio entre la parte técnica, en la parte familiar, en la parte productiva. Te pido 3 consejos que les puedas dar a estos agricultores cacauteros que quieren mejorar en su vida integral, no solo como productores, sino también en su vida personal. Correcto. Creo que un buen consejo sería entender que solos no podemos. Esta es una cadena en la cual para que funcione cada quien tiene su rol, pero yo tengo que alinearme con la empresa que está de acorde a mis ideales. Si yo amo mi finca y la quiero cuidar, porque hay mucho productor que mantiene su finca de un modo maravilloso y se preocupa mucho por el suelo y todo, él quiere ser recompensado por eso. Tienes que buscar la empresa que tenga el mismo ideal que tú. Una empresa que lleve un programa de sostenibilidad en la cual tú puedas alinearte. Interesante. Alinearte a la visión. A la visión de alguien más. O sea, no hay que inventársela. Ok, perfecto. Por otro lado, la formalidad de los negocios hoy en día es algo fundamental. Debemos de dejar de pensar de que el modo criollo en el cual tal vez funcionó en cierta época de la vida de nuestros abuelos, de nuestros padres, pero hoy en día ya no es así. Hoy en día el mundo cambia, hay reglas que seguir y el mejor modo de mantenerse y ser sostenible en el tiempo es respetándolas. Entonces, la formalidad es pieza clave hoy en día en cualquier agronegocio. Perfecto. Y un último consejo para nuestra audiencia, productores, cacauteros. Jamás perder la fe. Jamás perder la fe, porque siempre vienen años malos y cuando viene un año malo, no la pierdas, porque Dios es grande y siempre nos va a acompañar y va a llegar tu año de bonanza en el cual vas a estar diciendo, gracias Dios. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Gonzalo, la verdad ha sido un placer poder estar contigo. Me gustaría quedarme conversando mucho tiempo más. Pero como dicen ahora, hasta ahora el tiempo en internet es corto, porque ya no nos ven todo el tiempo que quisiéramos. Gracias por aceptar la invitación, gracias por ser parte de Dios, Familia y el Campo. Sé que con lo que hoy nos has comentado vas a ayudar muchísimo a muchos pequeños y medianos agricultores que quieren establecerse, formalizarse y buscar cómo mejorar no solo en su parte personal sino también productiva. Así que Gonzalo, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Andrés. Un gusto. Siempre. Bueno, los esperamos en el siguiente programa, pero antes que nada, pues decirles pues que gracias por su tiempo y volveremos pues con más invitados que tengan la misma pasión por Dios, por la familia y por el campo. Muchas gracias. Los esperamos. Es un nuevo día, fluye la energía, deja que tu